¿Qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que ya pues está en las conversaciones de todo el mundo. ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con el estado de ánimo, con las preocupaciones, con la ansiedad? En este momento en el que se mezcla el tema sanitario con el tema económico y social. Y para eso, déjenme presentarle a nuestros invitados que estarán con nosotros a lo largo de este programa. Saludo a Miguel Marín, que es investigador postdoctorante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Miguel. También está Carlos Contreras, investigador de la UAM y experto también en temas de psicología social. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con todos. Igualmente, Carlos, está Sayuri Villalobos, psicóloga forense en factores de riesgo psicosocial. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Gracias también a Jorge Álvarez Martínez, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo. Bueno, pues le entramos al tema y empezaría, Jorge, si nos lo permites contigo, justamente claro, por el pulso que tú has tenido a lo largo de varios años, porque lo viviste en la pandemia pasada, lo platicábamos un poquito fuera del aire, y sí, ahora sí, lo han tomado y lo han palpado durante esta crisis sanitaria económica. ¿Qué es lo que están percibiendo que preocupa, que trae la gente en este momento en la cabeza en estos tiempos de tanta incertidumbre? Bueno, esto ha ido cambiando. Justamente en el mes de marzo, a principios de marzo, uno de nuestros colaboradores del equipo de intervención en crisis, un postdoctorante, por cierto, ¿sí? Realizó un investigador de cómo estaba percibiendo la gente el fenómeno del COVID. Pues había investigación, como la sigue habiendo, muy difusa, muy encontrada en muchos aspectos. Tú mencionaste, Mario, el aspecto económico, el aspecto social. Después nos tuvimos que ampliar al aspecto familiar, al aspecto de parejas, al aspecto escolar, al aspecto laboral, y por ahí lo hemos seguido hasta que no hemos acabado. Y creo que no vamos a acabar por cómo se están dando todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se ha ido cambiando y se ha ido modificando es como yo, como individuo, como padre de familia, como trabajador, percibo este fenómeno del COVID-19. Justo antes de entrar al aire con ustedes, estaba con la emisora de la universidad, con TV UNAM, justo porque también la preocupación de ellos es esto. Bueno, ya llegamos a un punto, ¿no? Estamos en este punto. Y una de las cosas que se decía mucho en esta cápsula que grabamos es la incertidumbre de la gente que se vio desde el principio. Claro. Hemos estado con la incertidumbre y la pregunta permanente y constante, y como ¿para cuándo? Pues sepa Dios, era la respuesta, ¿no? Nadie tiene una respuesta precisa ni exacta, porque los indicadores, por donde lo quieran ver, por el sector salud, por el sector, por la parte socioeconómica, por las consecuencias y las secuelas que esto puede no hay dejar, certezas. No hay, ni las va a haber, yo creo que en un buen rato, porque lo que podemos decir ahora, mañana lo desmentimos, y eso hemos visto que muchas autoridades con mucha trayectoria y larga barba en esto de la epidemiología, pues han pinchado en hueso, como decimos en los toros, ¿no? No han tenido la certeza para poder decir, y no se puede predecir. Cuando a mí me lo han preguntado, pues en otras cuestiones radiofónicas o televisivas, la respuesta es, pues es que hay un factor que es imposible de predecir muchas veces, se llama factor humano. Y el factor humano pues pasa por muchas cuestiones, por la cuestión de la personalidad, por la cuestión de los grupos sociales, por la cuestión de los cambios que hemos tenido que ir adaptando a veces en contra de nuestros propios principios de muchos tipos, ¿no? De acuerdo, a ver. Y en ese sentido, Carlos, lo que nos da Jorge en esta primera intervención, pues es un buen recordatorio primero de los múltiples factores que estamos viviendo, en los diferentes roles además que tenemos, en los roles laborales, ya platicaremos un poquito más adelante eso también, pero los roles familiares, de pareja. ¿Y qué pasa emocionalmente, qué pasa en términos psicológicos, Carlos, por una persona que está envuelta en un entorno donde, como bien decía Jorge, la característica central es la incertidumbre? Bueno, tenemos que ponerle un poco de contexto a esta pregunta y a esta discusión, porque tenemos que recordar que en México y en otros países no veníamos exactamente de los mejores niveles, los más altos de salud mental. Claro. Ya teníamos y seguimos teniendo
pues, serios problemas de seguridad, de inseguridad laboral, de problemas económicos que afectan el ámbito de la salud mental. En ese sentido, yo enfatizaría que los factores sociales, la idea de que ahora nos cayó esto y que tenemos que reaccionar, probablemente no sea la mejor aproximación. En una investigación que tenemos en curso, donde se evalúan datos de 57 países, lo que venimos encontrando es que el estrés se despliega también conforme a por supuesto, las olas o las sucesivas secuencias que siguió la pandemia, pero también por las condiciones previas. No es lo mismo que le caiga la pandemia a un país como Italia, como España, a que le caiga a un país como Brasil, como México, como, digamos, lugares así. Entonces, pero, ¿por qué? Ahí, para entender eso, Carlos, ¿por qué? ¿Por qué eso significa que ya teníamos que antes de esto? Ya significa que ya tenemos serios problemas de estrés, de ansiedad, de violencia, de consumo de sustancias, todos los elementos que son problemáticos para hablar de una buena salud mental. Básicamente, la salud mental podría definirse como la satisfacción, el bienestar con la vida, y en esa medida encontrarle un sentido, un por qué estamos acá y cuál es una misión, una empresa en la que estamos involucrados de manera satisfactoria para nosotros y para los demás. Y eso, infortunadamente, pues no teníamos altos grados de tal cosa en nuestro país, y en ciertos sectores en particular está muy complicado, ¿no? Por razones educativas, por razones culturales, por razones históricas que ya hemos hablado de ellas. Ya. Y podemos profundizar. Pero nada más déjame cerrar un poco el punto. La salud mental no es solamente la falta de problemáticas, de adversidades, de problemas de salud de diferente tipo, incluida por supuesto la mental. La salud mental se define de manera positiva, y en esa medida no teníamos la mejor satisfacción con la vida, y esto se acelera pues a partir de la pandemia. Pero los factores que tenemos que atender para que esto se restaure un poco no pasan por regresar a lo que estaba sucediendo en enero, en febrero, antes de que nos cayera el chahuizcle, vamos a llamarle así, sino también problemas estructurales que ya veníamos arrastrando. Claro. Me parece muy importante, Carlos, porque además esto que acabas de decir con claridad, pues aplica para el tema económico, por ejemplo, ¿no? Y aplica para el sistema de salud, que tampoco es que nos tomó ya con todo al 100%. Ahora, Sayuri, ¿tú qué has visto? Y porque incluso tú lo has visto desde la clínica también, desde la experiencia de lo que se está viviendo en las organizaciones, porque si bien es cierto lo que han apuntado, que no nos pescó ya en buenas condiciones, también es cierto que nos agregó factores de tensión que a lo mejor antes no teníamos de esa manera. Pienso, por ejemplo, en uno de los más obvios, el del confinamiento, ¿no? De pronto, pues nosotros teníamos más o menos estructurada, unos más que otros, pero una vida dentro de la casa y una vida fuera de la casa. Y de pronto llevamos meses en donde hoy no solamente nos metieron en nuestras casas, sino nos metieron hasta la casa de los demás, ¿no? Aquí vemos la pecera de Jorge, la pecera de Carlos, y nos ha cambiado la noción de lo externo, de lo interno, de lo público, la dinámica de lo privado. Cambió de manera ¿Qué ha pasado? abrupta. Así es, ¿cómo hemos vivido eso? Sí, mira, nada más como complemento de algo muy importante que acaba de decir Carlos. Sí, es una realidad también, y eso hay que considerarlo, ¿no? El tema de la salud mental, por ejemplo, en febrero se estimaba que 18.4 millones de mexicanos presentaban problemas de enfermedad mental, de acuerdo con el IMSS. O sea, era una cifra muy elevada. Sí, entonces, ahora agregamos esta otra parte, que bueno, considero también, y un poco más metido en la clínica, hay factores exógenos y endógenos, ¿no? Que afectan y que pues permiten una estabilidad o una armonía en el ser humano. Y que obviamente pues con esta parte del confinamiento que bien mencionas, pues eso cambió la estructura de todas las esferas de la vida que forman parte de cada ser humano. Entonces, obviamente, pues estar dentro de tu familia, que no estabas acostumbrado a estar dentro de tu casa las 24/7, que no estabas acostumbrado a estar también pues en contacto con tu familia, que hay factores estresores desde tu casa, además de los que están afuera, que a eso me refiero con exógeno y endógeno. Claro. Y que obviamente en algún momento pues sí tienen una afectación en la estabilidad emocional
pues de todas las personas, ¿no? De todos los mexicanos, o sea, y que además, o sea, hay otra cosa que también es muy importante desde los factores psicosociales, pues, ¿quiénes están más vulnerables que otros, ¿no? O sea, eso también es una realidad, porque la verdad es que los índices de violencia, de feminicidio, se han incrementado mucho, y ese es un tema social y de salud también, que habla también de un tema de la estabilidad y el bienestar, pero como sociedad. De acuerdo. A ver, Miguel, y en ese sentido, entonces, un poco redondeando lo que han comentado los invitados previos, ¿cuál es el efecto cuando tú ya tienes problemas previos, cuando ya tienes este entorno complejo, de meternos de pronto en la casa con esto que apuntabas, Yuri, de las tensiones, digamos, nuevas? El otro día hacíamos un programa, por ejemplo, de lo que pasaba con las niñas y los niños en el confinamiento, ¿no? Y lo que nos explicaban es que son las esponjas que están recibiendo la atención de toda la familia, que además a veces no tienen las herramientas para verbalizar o para explicarse exactamente lo que le está pasando. En el caso de los adultos, que tampoco es que tengamos necesariamente todas las herramientas, pero se supone que estamos un poquito más armados, ¿qué pasa cuando entramos en este contexto de confinamiento? Pues mi punto de vista, y retomando lo que han comentado los compañeros previamente, es que la pandemia está evidenciando carencias en el sistema de salud, en particular en cuanto a la disposición de los servicios profesionales con personal capacitado. Entonces, el confinamiento es un estresor, por supuesto, pero no es el único. Sabemos que los síntomas de ansiedad y depresión, por ejemplo, son los más comunes y lo que más se presenta en la consulta. La ansiedad en particular se activa ante una amenaza, y aquí estamos hablando de diferentes amenazas. En primera, la amenaza a la salud, a la cual estamos expuestos todos. La segunda, la amenaza con relación al tema económico, y entonces el confinamiento llega a ser uno más. Para los afortunados que tenemos trabajo y que podemos trabajar desde casa, centrándonos en esta experiencia, encontramos que, por ejemplo, hay una dificultad para separar la vida laboral de la personal. Claro. Entonces, muchas personas no cuentan con un espacio para trabajar con comodidad ni con seguridad. Las tareas se han duplicado. Entonces, el trabajador tiene que atender al mismo tiempo las necesidades educativas de los hijos. Los niños y, bueno, los menores de edad se encuentran también estresados y aburridos, y entonces el confinamiento por sí mismo genera un elemento de estrés importante, aunados a los que ya he mencionado, incrementando las probabilidades de violencia. Hay no sé si llamarlo así, una fórmula como tal, en donde se plantea que a medida que incrementa el estrés, incrementa la probabilidad de violencia. ¿Y quiénes son las personas que son más vulnerables para ser víctimas de violencia? Son la población que son minoritaria y las personas de bajos recursos. Y si estamos hablando de un país pobre como México, entonces nada más es cuestión de echarle cuentas. Claro. Ahora, bueno, perdón, sí, adelante. Sí, no, adelante, si quieres termina la idea. Y bueno, entonces si lo pensamos, estamos haciendo una sumatoria de cosas. Ya hemos mencionado acerca de la incertidumbre de cuánto va a durar este padecimiento. Me parece que si, considerando la cifra que mencionaba Sayuri hace un momento, de la población registrada con padecimientos mentales, esencialmente depresión y ansiedad, como menciono, el confinamiento por sí mismo llega a potenciar todavía estos padecimientos, y los que están en términos de salud mental vulnerables, pues para desarrollar un problema, pues esto se pone peor. Claro. Y bueno, pensándolo como comenté hace un momento, sin la infraestructura para atenderlo, pues se nos viene una crisis grave en ese sentido. Sí, porque estamos mucho más claros de los doctores para el COVID y los ventiladores y todo lo que, pero no estamos hablando de cuántos especialistas tenemos en el país atendiendo la salud mental de poblaciones con todo el contexto que ustedes acaban de dar. A ver, yo quisiera, Jorge, si nos puedes ayudar a entender
y lo vamos a ir desarrollando también en el siguiente segmento, pero el tema decía ahorita Miguel, ansiedad y depresión, ¿no? Como dos características que están presentando. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo se manifiesta? ¿A través de qué síntomas? Un poco a lo mejor porque seguramente hay gente que nos está viendo y que a lo mejor hasta empieza a reconocer cosas que o está consciente o no estaba consciente que las estaba experimentando durante este tiempo, Jorge. Voy a tratar de ser muy esquemático y muy breve en esto de la ansiedad. La ansiedad se presenta cuando lo que yo ya venía haciendo me salía bien, ya no me sale bien, ya las herramientas que tenía yo para afrontar determinado tipo de circunstancias o situaciones de las que ustedes quieran, de todas las que mencionamos, pues ya no están vigentes y hemos tenido que reaprender a hacer nuevas rutinas, hemos tenido que reaprender a los valores que teníamos, pues a modificarlos, a pesar de que muchas veces nosotros decíamos, yo eso ni más, yo eso no le entro, claro, o eso ni lo pienso, o eso ni en broma, ¿no? Pero pues ahora hemos tenido que aceptar cosas que a lo mejor en otras circunstancias no las hubiéramos podido aceptar, o hemos tenido que hacer cuestiones de respeto o falta de respeto, porque también se dan, muy claro, ya lo marcó Sayuri, ¿no? Sí. Sobre todo con la población femenina, con la población infantil, con los viejos. Y esto que dices, Jorge, que me gusta además cómo lo planteas, el tema de que lo que funcionaba ya no nos funciona, bueno, pues vaya que nos ha cambiado el esquema. ¿Cómo se experimenta esta ansiedad? Bueno, se experimenta de muchas maneras. Mira, hay gente que está intolerante ante todo. Las abuelas lo dicen muy claro, estamos de mira a mí, no me toques, todos, porque pues, podemos decir, no, yo tengo mayor tolerancia a la frustración desde nuestros esquemas, ¿no? Pero pues es un decir, en realidad no estamos muy tolerantes ante determinado tipo de cosas. Se hablaba hace rato de la cuestión del trabajo, todos hemos tenido que, como decías tú bien al principio, Mario, pues poner nuestras escenografías de casa para que podamos comunicarnos, conectarnos con la gente con la que estamos. En el caso de, me parece que todos nosotros, con nuestros alumnos, con las personas que nos consultan, con las personas que nos piden asesoría de todo tipo, ¿no? Y entonces, esto, pues de alguna manera altera la intimidad de uno. Claro. Esto no se mostraba. Y además sí, claro, te lo recomendaban de que pues, mientras más impersonal sea el lugar, podía ser un cubículo académico donde lo que uno ve pues, es un cuadro y unos libros generalmente y un escritorio, ¿no? Una computadora, pero no se veía más de eso. Y en cambio ahora pues a veces atiendes en la sala, a veces atiendes en la cocina y no es un cotorreo, es en serio, a veces toca atender en la cocina porque estás haciendo cosas ahí, claro, y te conectas con la gente, espérenme tantito, voy por un café o por un vaso de agua o lo que sea, ¿no? Claro. Todo este tipo de cosas nos ha cambiado nuestras rutinas. Y entonces, ¿qué me angustia? Me angustia la incertidumbre. Me angustia el que no voy a saber, lo que no sé, no tengo certezas, no tengo claridad de que si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si estoy actuando en consecuencia, si he sido lo suficientemente tolerante, o aunque me lo digan que soy un intolerante, siempre dicen lo mismo, claro, claro, ¿no? Entonces, hemos tenido que cambiar esas actitudes ante la gente y nuevo look que tenemos ante todos los demás, de acuerdo, definitivamente, ¿no? Vamos a ir a una pausa, regresamos, Carlos, contigo si te parece. Con esto, seguir con este tema de la ansiedad y cómo lo estamos experimentando. Estos cambios de los que hablaba ahorita Jorge, de hábitos, de rutinas, de roles, de espacios, ¿cómo se experimentan? ¿Qué está viviendo la gente? Hablaban ya de la irritabilidad o de la falta de tolerancia. De esto y más vamos a estar platicando regresando a la pausa. Ya volvemos, esto es En el Círculo. Y ya estamos de regreso aquí en El Círculo. Y Carlos, nos quedamos con esta idea de la ansiedad, del cambiar las rutinas, de perder las certezas. Y te insistiría con la misma pregunta. ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo sabe una persona que está ansiosa y cómo se va manifestando esto? Es una pregunta pues que tiene que ver con la vida cotidiana, con las actividades que cada quien viene realizando.
Analíticamente o en términos académicos, pues tenemos algunas diferencias entre ansiedad, estrés, ciertos procesos, digamos, estudiados más a nivel experimental, pero vamos a ponerlo en elementos o situaciones muy concretas. Sí. Estamos durmiendo mal, estamos comiendo fuera de tiempo, estamos comiendo a veces enfrente de la pantalla, tenemos dificultades de relación con las personas con las que estamos encerradas todo el tiempo, aunque son nuestra propia sangre. Nos molesta bastante pues que nos rompan todavía más las planeaciones o lo que tenemos agendado. Esa irritabilidad de la que hablaba Jorge pues es central, pero muy importantemente hemos perdido de repente la capacidad de sentir que tenemos control de nuestra vida. El tema central en esta ansiedad, estrés, baja autoeficacia, incapacidad de sentirnos realizados, es que muchas veces no sabemos cuánto tiempo va a durar, si lo que estamos haciendo está correcto, está siendo positivo, como lo mencionaban, pero también el problema es que no sabemos, no hay alternativas, no hay un apoyo social institucional en términos de los gobiernos, como para encontrar otra forma de hacer las cosas, restablecer ese control, esa rutina cotidiana, de tal manera que podamos volver a tener nuestra vida en las manos. La ansiedad, la depresión de la que estabas preguntando, pues mucho tiene que ver con que pues hago lo que puedo y parece que no es suficiente porque no alcanzo a tener una recompensa o una sensación de que con lo que estoy haciendo pues voy saliendo adelante o mi familia, ¿no? Ese es un tema pues de indefensión que nos está llevando a francamente niveles muy complicados que apuntan hacia, como ya se dijo antes, que pronto, quizá al finales del año, principios del siguiente, tengamos una oleada muy fuerte de depresión. Y la depresión está asociada, por supuesto, a abuso de sustancias, potencialmente a intentos suicidas. Tenemos efectos también, por supuesto, en los abandonos escolares, en la violencia hacia las personas que están bajo nuestro cuidado, ya se dijo también. Pero muy importante, algo que no se está mirando es un desapego a lo que sucede afuera, en la calle. Hay una falta de relación con instituciones, gobiernos, lo que está pasando con el vecino, pues qué lástima. Pero ¿Y eso por qué, Carlos? Porque estamos ensimismados con todo lo que estamos viviendo. Estamos abrumados, estamos superados por las circunstancias, estamos pues dolidos, hemos perdido personas cercanas por esas circunstancias lamentables. Y de repente a veces es más fácil echarle la culpa a alguien y decir, pues es el vocero, es el presidente, es el secretario, es todo lo que pudiésemos tener como explicaciones para que le dé sentido a lo que estamos viviendo. Pero infortunadamente no la hay. Una vez cada 100 años o así, tenemos circunstancias donde tenemos que hacer frente a el sentimiento trágico de la vida, de que no hay muchas veces un sentido, que tenemos que construirlo día a día y que tenemos que regresar a esta relación con otros para darle sentido a lo que estamos haciendo. De acuerdo. Ya nos pasó en el 85, nos pasó, por supuesto, cada catástrofe que hemos tenido, pero no hemos tenido ahora el tiempo de restablecer esos vínculos para darle sentido a lo que está pasando. Pero además, Carlos, perdón que me detenga ahorita un momento contigo y vamos ahorita con los demás, pero ahorita que hacías referencia al temblor, por ejemplo, y a otros momentos, quizás estuvieron acotados en el tiempo, ¿no? Aquí el tema es que el ciclo ha sido mucho más largo y algo que en algún programa revisábamos es que en los sismos o en otros fenómenos estaba muy claro quiénes eran las víctimas, quién había perdido la casa. Y aquí hay una sensación generalizada de que todos en mayor o menor medida somos víctimas porque todos, evidentemente unos más que otros menos, hemos perdido este control sobre nuestras vidas que apuntabas, ¿no? Y también hay esta sensación de todos somos víctimas, pero nadie está haciendo nada efectivo al respecto, ¿no? Es muy complicado vivirlo así, pero las personas que están negando que no se ponen la máscara, que no hacen caso, que salen, que dicen esto no existe, también es una reacción al estrés, a la ansiedad, entendible desde el punto de vista psicológico, pero que pues complica las cosas. Y entonces los que estamos encerrados echamos la culpa a los que están saliendo culpan a que no se abren fuentes de empleo. Estamos en una situación social complicada, claro, derivada de lo que estamos viendo, pero también antecedentes previos, insisto. De acuerdo. A ver, Sayuri, y en ese sentido hemos platicado ya un poquito el tema de la ansiedad. Me parece muy bien, además, como dice Carlos, no detenernos en la parte tan técnica, digamos, pero sí me gustaría si pudiéramos entrar al tema de la depresión también. O sea, entender que hay diferentes formas en las que lo que estamos experimentando se puede manifestar. Una puede ser, ya dijeron,
conductas violentas o intolerancia o irritabilidad, pero también puede ser la gente que de pronto no encuentra ánimo ni para levantarse de la cama, o qué otras conductas podemos estar manifestando que revelan a lo mejor un tema de depresión o de algún otro tipo de reacción a lo que estamos viviendo. Sí, mira, para el tema de la depresión, fíjate que hay una cuestión que está a veces muy generalizada, pensando que en la depresión únicamente implica no quererme levantar de la cama. Y muchas veces no es así. De hecho, actualmente, ahorita, pues hay la depresión atípica, por ejemplo, que se ha logrado determinar o focalizar, que es la depresión que muchos trabajadores tienen y presentan, y que está muy concentrada o muy enfocada en, bueno, yo sí voy, trabajo, pero hago, es como una alteración que está relacionada con lo que hago, es un presentismo. ¿Qué implica esto? Voy, trabajo, pero no produzco lo que debería de producir, porque emocionalmente no estoy bien. Entonces, bueno, hay muchas variables también de la depresión, pero lo que creo que es fundamental e importante, pues, enfocar, es que efectivamente, como lo hemos venido platicando y como los compañeros también lo han mencionado, es que hay una serie de factores que al final están interfiriendo en el bienestar de las personas, ¿no? Y que, bueno, o sea, al final también en algún momento la depresión puede ser una manifestación de las más graves. De hecho, ha habido muchos estudios que mencionan que es la cuarta ola, ¿no? Y es la invisible y es a la que no se le está aportando, o no se le está agregando desde, pues, el asumir, ¿no? El Estado, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no logramos entender también, o no se logra visualizar, claro, en algún momento que todas las personas que hoy están enfermas y que hoy están padeciendo, esa es la fuente también de generación, de producción de todo México. Claro. Son los maestros, son los abogados, vaya, hablando de cualquier tipo de línea, ¿no? Son los niños, que son los al final son los adultos del futuro. Son las mujeres, que son, pues, al final también, o sea, la base de la familia. Son los hombres, independientemente de a lo que se dediquen. O sea, es el trabajador que en algún momento ha dejado de verse y que en algún momento hoy presenta una enfermedad que puede estar enfocada, o muchas veces, bueno, el ser humano tiene una triada, ¿no? Es mente, es cuerpo y es emoción. Así lo considero y de acuerdo a mi corriente, ¿no? Lo que manejo. Entonces, si nosotros emocionalmente no estamos bien, en algún momento vamos a tener una manifestación en el cuerpo y en la mente también. Entonces, esto hace que en algún momento, pues, el futuro, la verdad es que el pronóstico está muy alarmante, claro, porque si no se está dando una atención adecuada a todo el malestar que se tiene, pues, al menos globalizado aquí en el país, pues, bueno, esto va a traer consecuencias muy severas, ¿no? La pérdida del empleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos limitados, estamos encerrados, sí, pero el 51% de los trabajadores mexicanos se dedican a un trabajo informal. Sí. ¿Y qué haces? O sea, luego, no puedes salir. Y hay que agregar, el otro día lo hablábamos acá, que de esos que trabajan, el 50, depende de la medición digamos, del mes, pero no alcanzan para pagar la canasta alimentaria. Es decir, exacto, no solamente es quien trabaja, sino luego quien trabaja y no tiene el ingreso suficiente, lo cual, pues, no se me ocurre una fuente de ansiedad mayor que no poder llevar la comida, ¿no? Ahora, Miguel, déjame poner el foco en un aspecto de los muchos que han estado poniendo, que es el tema del confinamiento. ¿Qué pasa cuando, con todo esto que ya han estado ustedes describiendo, se mantiene una situación de confinamiento durante tantos meses? Y en una pregunta que hemos hecho como recurrente en los programas es si esto es paréntesis o parteaguas, ¿no? O sea, si fue un ratito y regresamos a lo que estábamos, o si esto marca un antes y un después. ¿Qué efectos puede tener el estar tantos meses bajo las condiciones de las que han estado platicando ustedes? Bien, gracias. Es una buena pregunta. Quiero iniciar comentando lo siguiente. Desde mi punto de vista, nuestra salud mental tiene una estrecha relación con los vínculos con las personas. Entonces, nuestra identidad y nuestra salud mental depende de la manera en que, de nuestras redes, de nuestros lazos emocionales con otros.
¿qué ocurre con el confinamiento? Entonces, las posibilidades del contacto, ya no digamos físico, que sabemos que por el confinamiento pues está limitado, sino también las posibilidades de interactuar con otros se han visto limitadas y por lo tanto la salud mental y emocional se ve afectada. Lo que, desde mi punto de vista, lo que ocurre ante hablando solamente del confinamiento, ante el hecho de que se ha prolongado y no sabemos hasta cuándo, el estar encerrados, me parece que agudiza los problemas de salud mental preexistentes. En mi caso, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues con mis pacientes, lo que he encontrado es quien tiene una predisposición a padecer depresión o ansiedad, puede dispararse estos síntomas o llegar a recaídas o incluso desarrollar un trastorno. Entonces, la fórmula sería de la forma siguiente. Quien tiene una predisposición, ya sea genética o porque ha padecido algún padecimiento mental con anterioridad, puede recaer o puede intensificarse los síntomas. Ideación suicida, trastornos manifiestos, por ejemplo, ya un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que, por ejemplo, tiene la compulsión de lavarse las manos, puede ser de 100 veces cada vez. He visto pacientes que se llegan a lavar 3,000 veces. O sea, a eso me refiero con una agudización. Y los pacientes y las personas mentalmente sanas, es decir, que no habían debutado con ningún padecimiento, pueden comenzar con algunos síntomas psicológicos. O sea, hablando de depresión y ansiedad, síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, hay personas que sintomatizan la ansiedad enfermándose del estómago o con algún problema cutáneo, con rash, caída de cabello, dolores físicos, no inespecíficos en el sentido de que no se encuentra una razón para ello. Pueden presentar problemas para dormir, insomnio, pesadillas, irritabilidad, que es lo más común, y bueno, el estado de ánimo abatido. Entonces, bueno, conforme más se prolongue el confinamiento, son todos estos riesgos. No significa que todos vamos a llegar a estos puntos, pero se incrementa el riesgo, como comento. De acuerdo. Más para las personas vulnerables. Y Carlos, si te parece, para ir cerrando este bloque, uno de los temas es, a reserva de que revisemos ahorita qué se tiene que hacer como política pública desde la respuesta de las instituciones, en el ámbito como persona, ¿qué podemos hacer para lidiar con todo esto de lo que hemos hablado? Sí, bueno, comentábamos que las respuestas no pueden ser generales. Desde un punto de vista profesional y ético, pues es imposible imponerle una sola solución a las personas. Hay que entender que la vida de cada quien pues ha tomado diferentes rutas y por tanto está sujeta a pues, circunstancias. Pero algunas cosas que se saben que pues, catástrofes o situaciones similares en el pasado nos han enseñado podrían funcionar no como recetas, sino como sugerencias, como un menú que las personas pudiesen pues mirar y ver qué cosas les sirven, ¿no? El tema es retomar o reducir el estrés a través de retomar un poco el control de la vida y por tanto se sugiere que las personas establezcan pues ciertas rutinas, ciertos espacios donde puedan llevar el control, ciertos momentos donde se restablezcan los vínculos. Por ejemplo, la hora de dormir, la hora de comer con la familia o de tratar de tener alguna llamada con personas importantes para uno. En fin, tener como de nuevo algo de estructura en la vida porque se ha perdido claramente dadas las circunstancias y hay que responder a todo y a diferentes horas, pero tratar de volver a poner las cosas en cierto momento, en cierto orden, incluyendo, por ejemplo, el ejercicio, la capacidad de sentir pues el aire tan bonito que se nos fue, digamos, los vientos, las nubes, el clima tan bonito que se nos fue de la primavera pasada y este verano, pues a lo mejor en la azotea, a lo mejor de alguna manera, pues que podamos retomar este sentido, esta sensación de bienestar que también está sucediendo y que de repente no atendemos, pues por estar resolviendo lo inmediato. Algo que quisiera mencionar al respecto de qué hacer en la vida cotidiana de las personas, tiene que pasar por repensar qué cosas veníamos haciendo, pues que nos estaban complicando. Por ejemplo, las personas se metían a los videojuegos o a ver las teleseries o a hacer cosas
en las redes sociales que les implicaban ya de por sí una disminución en el bienestar, en la sensación de conexión, en la percepción de una realidad externa a las pantallas. Hay que aprovechar estas circunstancias para reducir esos pues maneras de contender con la ansiedad, con el estrés, que ya nos estaban haciendo un daño como sociedad y como personas. Ya, bueno, vamos a un nuevo corte y regresando vamos a platicar con Jorge también, con Miguel, con Sayuri sobre el tema justamente de estas recomendaciones. Por lo pronto nos estás diciendo rutinas, ejercicio, y yo quisiera retomar con algo que apuntabas ahorita, Carlos, los vínculos sociales, que por lo que nos han explicado juegan un rol fundamental. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en El Círculo. Y Jorge, nos quedábamos antes del corte de las recomendaciones que compartía Carlos con nosotros, y no si nos pudieras desarrollar un poquito más algunas de estas ideas, incluso de lo que ustedes han estado trabajando con la gente que se comunica con los servicios de call center y con los apoyos que han estado dando a la población. Sí, yo creo que es muy importante. Carlos lo marcó, te retomo la parte final de lo que nos marcó Carlos, de nuestras redes sociales, de nuestras amistades, de nuestros familiares. Yo me he llevado muchas sorpresas, me ha hablado gente que tenía años que no me hablaba. Así es. Y que bueno, pues regalarle unos 10 minutos o que te regalen a ti 10 minutos, que sepas cómo están, cómo la están pasando. Hay gente que no la está pasando nada bien y que entonces uno haga una llamada de cortesía. Si esta persona está en ese tono de recibir la llamada y de escucharnos y nosotros escucharlos, es una gran ayuda. Ya cuando formalizamos la cuestión de los servicios de atención en línea o por vía telefónica, tiene su metodología, hay toda una estructura hecha para poder dar un servicio porque están limitados en tiempo, claro, y porque tiene sus reglas de operación que son muy importantes, igual que las reglas de operación que se tienen en la consulta particular, en la consulta privada. Ahorita, nada más por poner un ejemplo, acabamos de terminar un grupo de médicos residentes del IMSS que pues ya requerían ayuda porque ya están quemados. Claro. Y no habían aceptado lo que dijo Sayuri, no habían aceptado que necesitaban ayuda. Y después de que hicimos la primera sesión, porque fueron 6 sesiones, dijeron, bueno, pues nos estamos animando, y al final terminamos con un gran número de médicos residentes que querían ser escuchados o querían estar para escuchar a sus compañeros. Y la ventaja que tuvimos es que el jefe de ellos, el jefe de enseñanza, estaba con nosotros y dijo cosas que sorprendieron a sus propios alumnos, sus temores, las cuestiones que él tenía con respecto a ellos están al frente y están atendiendo pacientes COVID. Claro. Y entonces sus propios temores que él tenía al respecto de eso. Y ahorita estamos tratando de formular para el ISSSTE una cuestión igual, ya no con los residentes, sino con los médicos que están en diversas especialidades, pues todos atendiendo básicamente COVID. Entonces, hay que buscar canales de comunicación con estas personas, ayudar al que ayuda, desde lo que decíamos hace rato fuera del aire, Carlos, sí. Y la otra también es ver qué sensibilidad tenemos que tener para ir percibiendo los cambios que se están dando. Ahorita se viene la parte educativa. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante que ahí nos pongamos las pilas para ver qué es lo que tenemos que hacer de recomendaciones, tanto al profesorado como a los padres, como a los alumnos. De acuerdo. A ver, y ahí, Sayuri, de las recomendaciones que hemos estado escuchando hasta ahora, sí, hay una parte que está más en nuestra propia cancha, como esto de ponerte tus hábitos, de cuidar tu alimentación, de hacer el ejercicio. Pero ahorita Jorge apuntaba un elemento, el del hablar, el de verbalizar, el de conversar, el de expresar, como tú lo has planteado también. ¿Cuál es la importancia? Entiendo que idealmente, pues si es acompañado de una profesional y un profesional, pues es mejor en un espacio que, como decía Jorge, tenga las condiciones, el encuadre, ¿no? Todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle bien. Pero incluso quien no lo haga en ese espacio, ¿cuál es la relevancia del verbalizar y darnos estos espacios?
Sí, mira, muchas gracias. Yo creo que al final todos los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de estar en contacto y en comunicación, y justo desde esta parte de la palabra, creo que es fundamental. Si bien a lo mejor no se tiene el medio o no se quiere uno acercar como las iniciativas que estaba comentando Jorge, que me parecen muy buenas, igual que Carlos, y que aplaudo mucho, pues bueno, o sea, a lo mejor si no se puede o todavía no se puede tener ese acceso porque pues hay una lista de espera, porque temor, por introversión, no sé, hay muchos otros factores, vaya, que intervienen, ¿no? Por Para tomar prejuicios, la ¿sabes? decisión. Así es, y creo que sí, es muy fundamental siempre, y creo que coincidimos todos en este punto de el vínculo y del acercarte pues al próximo, ¿no? O sea, al que está más cerca de ti. Y justo creo que la coyuntura también que nos ha enseñado hoy la pandemia y que también tiene su parte, pues si no excelente, sí buena del acercamiento, justo y retomar ese vínculo pues con la base, con tu base, ¿no? Y la mía y la de todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es? La familia. O sea, el acercamiento con la familia, el acercamiento con los más pequeños, el acercamiento con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, con tus hermanos, con tus tíos, con tus padres. Vaya, creo que eso es algo fundamental. Y si en algún momento no se quiere hablar con un extraño por esta parte de juicio que comentábamos, ¿no? Y que refirió Carlos, me parece, sí es muy, muy, creo, conveniente, adicional a toda esta parte que ya se había comentado, ¿no? De poner hábitos, de poner rutinas, de poner horarios, de hacer ejercicio. El hecho de verbalizar y decir, oye, fíjate que hoy me siento de esta manera. O fíjate que hoy, o sea, me la he llevado 2 meses como si nada, ¿no? Me encantó estar en mi casa, me gusta, ya lo disfruto, ¿no? me puse a hacer la limpieza que había postergado durante meses, pero ¿qué crees? O sea, hoy me siento muy mal. Bueno, y entonces ahí ya es una interacción y es una ayuda mutua, ¿no? Entre justo las personas que están cerca. Y digo, tristemente hay muchas personas que hoy han querido pues estar solos o están solos porque así les ha tocado y pues bueno, esa soledad creo y considero, no es mi caso, pero se puede vivir todavía más fuerte, ¿no? Más recia. Pero para quien está en contacto o convive o vive con otros integrantes de la familia, bueno, pues ahí hay un círculo y una red que puede ser un apoyo grande, ¿no? A nivel emocional. Muy bien. A ver, Miguel, ¿qué le podríamos agregar a esto que hemos estado revisando, que ya vamos haciéndonos de un catálogo de recursos importantes? Yo quiero capturar las ideas de los compañeros. Sí. Me gustaría plantearlo en 3 recomendaciones. La primera, el autocuidado. Ya lo adelantaban, tomar una rutina me parece fundamental, pararnos a cierta hora, bañarnos diario, que parece obvio, pero hay personas que van perdiendo esta. Se ha roto, claro. Quitarse la pijama, ponerse ropa del diario, en la rutina, horarios de trabajo, horarios también para cultivar vida personal. Hay gente que trabajamos y estamos intercalando con actividades del día a día y se nos olvida precisamente cultivar una vida personal. Y ese es el siguiente punto, todavía con relación al autocuidado, dedicar tiempo para uno. Darte permiso para sentirte exhausto, darte permiso para disfrutar un tiempo sin tus hijos, darte permiso para estar un tiempo sin tu pareja y sin tu jefe, me parece fundamental. Cultivar alguna actividad de meditación o relajación, todos nos relajamos de maneras distintas. Si haces yoga, me parece que es buenísimo. También limitar la información sobre saturación de información sobre el COVID. Hay personas que todos los días no se pierden las conferencias de la tarde y esto puede incrementar el grado de ansiedad. Hay mucho material gratis en redes, así como hay material negativo, también hay material psicoeducativo gratuito. Yo lo he descargado, me ha llegado de rebote. Hay un documento en PDF, estoy pensando en particular, y se titula así,
manejo de la ansiedad o algo, o, bueno, perdónenme, literalmente no lo tengo claro, pero tiene que ver con recursos para manejar la ansiedad relacionados con el COVID, y esto es totalmente gratis. Y bueno, entonces eso es, como mencioné, con relación a autocuidado. El autocuidado como primer eje. Luego. Segundo, el cultivar las redes, no solamente para, como ya lo hemos mencionado, contactar de una manera rutinaria a nuestros seres queridos, a nuestras amistades. Esta es una oportunidad para retomar contacto con viejas amistades. Y segundo punto, también para la ayuda sistemática. Si tenemos una junta urgente o tenemos algún trabajo o tenemos un horario, a ayudarnos pues con nuestros, los abuelos, los suegros, para que nos ayuden a cuidar un rato a nuestros niños, facilitar redes también con nuestros menores de edad en casa, para que estén en contacto con sus compañeros, es decir, hacerlo de una manera sistemática, cultivarlo activamente. Y el tercero, que ya lo mencionamos, la asistencia psicológica. Quiero ser claro, los problemas de salud mental no son cuestión de ganas o de falta de actitud. Estamos hablando de enfermedades que limitan seriamente la facultad para pensar con claridad y para sentirse plenos. Entonces... Y perdón que te interrumpa ahí, Miguel, pero es muy importante por esto que han señalado de las etapas, como planteabas, no es lo mismo una persona que ya tiene algún tema, incluso que a lo mejor requiere atención psiquiátrica, que requiere algún medicamento y que evidentemente pues tiene que tener todo ese acompañamiento. Es decir, lo que ustedes han dicho de hacerte una rutina y todo, puede ser útil para todos, pero puede no ser suficiente para todos, ¿no? Me parece muy importante. Eso es lo que quiero decir precisamente, y yo lo quiero ver aquí como un área de oportunidad para los profesionales de la salud mental y la población en general. Empecemos por normalizar la necesidad y la importancia de la atención psicológica y psiquiátrica. Entonces, hacer consciente que todo esto que mencioné para algunas personas puede no ser suficiente, y por lo tanto reconocerlo y validarlo y entender que eso no me estigmatiza, sino que al contrario me puede empoderar y obviamente pues servir para atenderme a este problema que está afectando no solamente a mi persona, sino también a mis seres queridos con los cuales convivo cotidianamente. Los hijos, las personas más vulnerables, por supuesto, que dependen de los adultos. Entonces, para mí esos serían los tres ejes: autocuidado, el cultivar las redes y la asistencia psicológica, por supuesto. Muy bien, pues ya casi en la recta final yo quisiera pedirles, porque hemos hablado ahorita de lo que está en nuestra cancha, pero quisiera hacer una ronda final muy puntual de temas de política pública que tendríamos que estar empujando. Es decir, a ver, Carlos, tú que has señalado ahí varias veces, me gustaría si nos pudieras enlistar 3 acciones concretas que en tu opinión tendríamos que estar discutiendo, incluso empujando desde los medios, desde las autoridades, yo no sé si desde el propio legislativo, cómo empujar esto para colocarlo en el centro de la conversación también. Sí, a ver, quisiera responder esta importante pregunta en 3 niveles, cada una con respecto a lo que mencionas. El primer nivel sería el cultural o estructural. Necesitamos como sociedad, eso no solamente el gobierno, no corresponde solo al Estado, no es el legislativo únicamente. Necesitamos como sociedad hablar sobre salud mental, tener la capacidad de reconocer, no estamos pasándola bien, no está bonito lo que está sucediendo, estamos en una situación de duelo y eso no lo va a venir a solucionar ningún Dios, presidente, entidad superior, no va a venir Superman o Batman a resolverlo. Tenemos que como sociedad tomarlo en nuestras manos. Entonces ese es un debate, esa es una cuestión para la que hay que abrir canales, y sí, las instituciones lo pueden facilitar, pero nos toca a nosotros hacer pues buena parte del trabajo, ¿no? Y los profesionales de la salud mental pues podemos orientar por dónde puede ir esta discusión, pero claramente tiene que ser en la sociedad, en la base, en los activistas, en la gente que está, digamos, a ras de tierra viviendo esto. La segunda respuesta tendría que ver ahora sí con instituciones y políticas públicas. Me parece que no es posible, o una de las cosas que me gustaría que no siguiera aconteciendo en nuestro país, es que se degrade o se piense que la ciencia solo es lo que sucede en los laboratorios o en los aceleradores de partículas, o digamos este tipo de imaginario social. Necesitamos pensar a la ciencia como parte integral de la vida cotidiana y por tanto que esté incorporada de mejor forma en la educación, porque si tenemos el problema de que la gente no acepta el virus, no se pone, no se protege, no comunica correctamente o no entiende
las conferencias de la tarde, etcétera, tiene que ver con política pública y la mala calidad educativa y de otros tipos de recursos que deberían proveerse por parte del Estado. Entonces hay una crítica a nosotros como en nuestra historia, en nuestro desarrollo, que hemos descuidado lo que nos permitiría estar en mejores condiciones ahora y nos tendría que permitir en el futuro tener los recursos para pues seguir enfrentando lo que viene, porque esto se acaba de momento, esperemos en algún momento pronto, pero continúan otra serie de cosas, el siglo XXI tendrá que ser de esa forma. Y por último, para cerrar, la última cuestión que creo que es también pública o del ámbito de lo público, es el hecho de que la salud mental de repente es un tema que tiene que ver solo con el malestar. De hecho, algunas de las cosas que hemos platicado en este momento, hay esta confusión entre si no estás mal, automáticamente estás bien. Y eso no es así. Ahora se sabe que son dos ejes, como en un plano cartesiano, que se atraviesan. Y entonces alguien puede tener mala salud mental y también buena salud mental, también sentirse bien. No es lo mismo sentirse bien que estar bien. Ese es un tema un poco más técnico, no quisiera entrar tanto al detalle, pero el hecho es que tenemos que cultivar la salud mental positiva, el bienestar, además de reducir los estresores, digamos, los problemas que nos ocasiona pues este tipo de circunstancias. De acuerdo. Pues yo creo que nos dejan con muchos temas que espero podamos abordar en otro programa, ver qué pasa, porque algo que han señalado de manera recurrente es que esto pues no se acaba aquí, sino que estamos en un proceso con muchos factores que nos permiten pensar que esto tenemos que seguirlo discutiendo. Y gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto, colegas. Gracias, Jorge, felicidades por todo el trabajo que han estado haciendo. Está cerrado el micrófono. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes. Ahorita nos intercambiamos correos electrónicos y teléfonos para seguir en contacto. Por supuesto, gracias, Jorge, gracias a Yuri. Muchísimas gracias, un gusto poder estar con ustedes, un gusto conocerlos y estar platicando y departiendo, ¿no? Diferentes posturas que al final van más o menos relacionadas sobre la misma línea de atención y de sensibilización. Que nos han ayudado mucho a todos. Y gracias, Miguel. Contrario, gracias a ustedes y pues un placer conocerles. Y yo quisiera verlo pues rematando pues ya mi comentario es, no olvidemos que esta es una oportunidad para dimensionar la gran importancia de la salud mental. De acuerdo. Yo creo que con esa idea nos quedamos y que para que eso pase, pues tenemos que tomárnoslo en serio en lo personal y en lo público, en las discusiones públicas también. Para mí es concreto, se requieren profesionales de la salud mental capacitados que brinden la atención de una manera adecuada. De acuerdo. Pues Miguel, gracias a los cuatro, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo a usted por acompañarnos en esta nueva transmisión. Ya sabe, comparta este programa, seguramente hay gente que le va a ser muy útil la información que han generosamente puesto aquí en la mesa y nos vemos pronto en una nueva edición de En el Círculo. Yo soy Mario Campos y me despido no sin antes desearles como siempre que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.